Alejandro Grimson, bienvenido a Telam Digital. Bueno, para analizar un poco este nuevo escenario político. Gracias. La primera pregunta, con estos resultados que vimos en las PASO, ¿qué podemos ver de estas particularidades de la nueva derecha que surge? Bueno, es como se decía, una elección de tercios. Vos lo que tenés en el mundo es que a partir de 2015, 2016 empezaron a surgir este tipo de fenómenos de derechas extremas, básicamente con dos formatos. Un formato es nuevos partidos políticos o nuevas fuerzas políticas, como es el caso de Vox en España, o fenómenos similares, y también la radicalización, extremización, digamos, de partidos de una derecha más tradicional, como es el caso, por ejemplo, del Partido Republicano de los Estados Unidos con Trump. En la Argentina lo que tenés es que se dan los dos fenómenos, porque vos por un lado tenés el surgimiento de un nuevo liderazgo, como es el liderazgo de Milei, y por el otro lado tenés que Patricia Bullrich gana la interna de Juntos por el Cambio, radicalizando el discurso con esta cuestión de todo o nada, prometiendo represión si llega a ser presidenta. Entonces, bueno, evidentemente queda un escenario muy desparejo porque las fuerzas más moderadas, digamos, lo que se llamaban las palomas de Juntos por el Cambio, Ujú. quedan completamente afuera del mapa y no tienen un candidato que exprese esa visión del país, ¿no? Que es una visión que yo puedo no estar de acuerdo, pero es una visión que está dentro de la convivencia pacífica democrática. Lo otro son expresiones de distintas formas de la violencia, prometiendo violencia estatal contra la sociedad. Ahora, un tema importante a considerar cuando vemos el surgimiento de un fenómeno de este tipo, que claramente en el caso de Milei estamos hablando de fenómenos antidemocráticos claramente, es que sus votantes no son necesariamente antidemocráticos, están votando a Milei por una serie de razones como años de inflación, años de pérdida salarial, años de precarización laboral, años de desigualdad, años de padecimientos. Después podemos discutir por qué se produjeron tantos años de una situación tan frágil para tantos sectores, pero es un voto bronca, un voto hartazgo, un voto cambio, un voto anti-statu quo, un voto anti-establishment. No es un voto ideológico que compra todo el programa de Milei, ni mucho menos. Lo que compra es una explicación de por qué tanto sufrimiento, con la palabra casta, y una promesa, una esperanza de un futuro específico de cómo resolver el problema de la inflación con la promesa falsa de la dolarización. Haces una distinción entre una dirigencia de alguna forma que con un discurso muy de ultraderecha y el votante que no necesariamente, por más que ahora adhiera a eso, no necesariamente sea esa expresión. Exactamente, porque esa distinción siempre es útil porque no es lo mismo el voto, por ejemplo, a Mauricio Macri en 2015 o a Mauricio Macri en 2021. El voto de Mauricio Macri en 2015 es un voto mucho más abierto, con un discurso de Macri más moderado, que decía, yo quiero que todo aquello que está bien permanezca y todo lo que está mal lo voy a cambiar. Eso es una frase que decía Macri en su campaña y que la podemos aplicar todos a nuestra vida. O sea, sí, yo quisiera eso. Digamos, no está diciendo, estaba prometiendo que no iba a privatizar aerolíneas, etcétera. Esto es una forma de encontrar una persona muy enojada, tan enojada como sus votantes. O sea, los votantes sí están tan enojados como Milei, sí creen que hay privilegios injustos. Lo que estoy diciendo yo es que no conocen obviamente cuál es el programa económico de Milei. No lo digo en base a nada, lo digo en base a todos los estudios que existen. Creen que Milei es algo nuevo, que con lo otro ya aprobaron, pero no adhieren a todo el programa de Milei, ni mucho menos, no conocen todo lo que quiere hacer Milei y todo lo que implica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Milei le preguntan si él está de acuerdo con la democracia y él no responde, o responde diciendo, bueno, ¿usted conoce el teorema de Arrow? Mm.
que el teorema de Arrow, bueno, es una cita académica mal hecha por Milley, lo cual no es casualidad porque también hay acusaciones de plagio, etcétera. Eh, es una cita académica hecha por Milley para no responder si está a favor o en contra de la democracia, pero en realidad está diciendo que está en contra, porque la interpretación que él tiene de ese teorema de hace 50 años, imagínate, es que supuestamente la democracia no es posible. Ahora, la democracia es posible, porque es posible en Estados Unidos, es posible en Francia, es posible en España, es posible en la Argentina, es posible. La gente se puede poner de acuerdo, funcionan más o menos mejor, más o menos peor. Digamos, Churchill tenía una frase muy importante donde decía, la democracia es el peor sistema excepto todos los demás. O sea, no es que la democracia sea la panacea, el paraíso, eso es el paraíso, no es la democracia. La democracia es difícil, es compleja, tiene momentos mejores, momentos peores. Todos los demás sistemas son mucho peores porque implican autoritarismo, persecución, represión, quizás terrorismo de Estado. Entonces, bueno, ese es el problema. El problema es que la democracia tiene que saldar sus deudas económicas y sociales, cumplir la promesa inicial de que con la democracia se come, se cura y se educa. Y eso es lo que sucedió en algún momento de estos 40 años, pero que hoy no sucede y no sucede hace muchos años. Y eso torna viable algo que en la Argentina demoró más que en otros países, que es la emergencia y la irrupción de este tipo de fenómenos de extrema derecha. Se habla de que es un voto emocional el voto a Milei, pero ¿es un voto racional? ¿Es irracional? Es importante esa pregunta. Primero porque lo que se quiere decir cuando se dice que es emocional es como si ese voto fuera emocional y el otro voto fuera racional. Ujú. Y eso es un tipo de distinción equivocada. Por ejemplo, cuando los peronistas dicen el peronismo es un sentimiento, están diciendo que el peronismo es emocional. Cuando la gente que apoya denodadamente a Cristina Kirchner en las calles dice Cris, pasión, están diciendo que el amor por Cristina es incondicional y que es una pasión. No hay política sin emociones, nunca hubo política sin emociones. Ahora, todos los votos son emocionales en un sentido y racionales en un sentido. No hay una racionalidad y todo lo demás es irracional. O sea, son distintas racionalidades. Unos dicen, yo estoy harto de los que gobernaron, quiero probar algo nuevo. Lo único nuevo que tengo es este señor, voy a probar. Y otros dicen, no, pero este señor va a destruir el Estado, va a destruir la educación, va a destruir la salud, va a destruir la moneda, va a destruir el Banco Central. Yo a este señor no lo voy a votar porque aunque lo que gobernó no es la panacea, yo quiero seguir probando para que resolvamos esto dentro de ciertos criterios democráticos, protegiendo los derechos de la gente. Uno dice, bueno, el surgimiento de las nuevas derechas, pero en realidad cuando empezás a observar a esta nueva derecha, no es tan nueva, ¿no? Digo, porque de alguna manera los referentes de esa nueva derecha son viejos referentes. Hay cosas muy viejas y hay cosas nuevas. También pasa en los sectores más progresistas, o sea, cuando hablamos de políticas keynesianas o neo-keynesianas, estamos hablando de un autor que vivió en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué son las políticas keynesianas? Son las políticas económicas expansivas de la inversión pública y digamos que buscan expandir el consumo y la producción. Bueno. En este caso, ¿qué tenemos? Las políticas de Milei son políticas que en la Argentina tuvieron su capítulo primero en el 76. Y en el mundo, básicamente con el triunfo de Reagan y de Thatcher entre fines de los 70 y principios de los 80. El autor más citado por Milei escribió a mitad del siglo XX, Hayek, o sea, es el fundador del neoliberalismo. Él planteaba la idea de vouchers educativos en 1950, la aplicó Pinochet, le fue un desastre total en Chile y la quiere aplicar Milei acá. Pinochet la aplicó en los 70 en Chile. Entonces, hay, como vos decís muy bien, hay cosas muy viejas, ¿no? Porque la idea de que
que nadie regule nada, que el mercado se autorregule, es una idea antiquísima que ya está demostrado que fracasó rotundamente en todos los países, salvo que para vos la medida del éxito sea que uno se quede con la plata de todos. Ujú. Es decir, en términos del bienestar general, lo que propone Milei ya fracasó. Ahora, ¿qué hay de nuevo en Milei en las nuevas derechas? Bueno, este, tanto en las derechas extremas de entreguerras, o sea, de la década del 30, Mussolini, Hitler, como en los golpes de Estado clásicos de América Latina, el 76 o el 73 contra Allende en Chile, o el 64 de Brasil, o el 73 en Uruguay, en esos casos las democracias mueren en un acto. Hay un golpe, el día anterior había una democracia en crisis y al día siguiente no hay democracia. En cambio, en los casos del tipo Bolsonaro, del tipo Trump y muchos otros, hay procesos de concentración de poder, hay procesos autoritarios, pero la democracia entra en riesgo y sufre graves heridas, pero no termina de morir y mucho menos en un día, de un día para otro. Pueden terminar muriendo, no lo sabemos, porque este es un proceso histórico relativamente nuevo. Empezó, como te decía, hace 7, 8 años atrás. Pero, por ejemplo, Trump y Bolsonaro no lograron impedir que sus opositores le ganaran elecciones. Entonces, en ese sentido, es una derecha que se tuvo que advenir a ciertas condiciones de la democracia liberal contra la cual lucha, porque en realidad buscan un mecanismo de gobierno que no sea liberal. Que no sea liberal quiere decir que no sea pluralista, que no sea a través de los mecanismos representativos de las instituciones legislativas, etcétera, etcétera. Y en muchos casos con sistema de persecución, o sea, en muchos de los países donde ganó la derecha extrema hubo procesos de persecución, pero hasta ahora no conocemos algo tan monstruoso como lo que fueron las peores dictaduras del Cono Sur con estas nuevas derechas, porque también hay nuevas condiciones geopolíticas que se están forjando. Estamos en un momento, ¿no? Digo, se están cumpliendo 40 años de democracia. También se cumple un año del atentado hacia la vicepresidenta. Y nos encuentra un poco esta elección en ese contexto, ¿no? Donde pone un poco en riesgo la democracia, el surgimiento de estas nuevas derechas. Claramente está en riesgo la democracia. Milei tiene chance de ganar las elecciones y si gana las elecciones va a profundizar mucho los riesgos para la democracia, para el pluralismo, para la convivencia pacífica. Es decir, el atentado contra la vicepresidenta de la Nación el 1 de septiembre del año pasado es uno de los actos más violentos o el acto más violento que hubo en los 40 años de democracia. Eh, Ahora tenemos una diferencia. La diferencia es que tenemos una persona cuyos comportamientos y sus actitudes muchas veces son violentas, ¿no es cierto? Su enojo se expresa a través de formas de violencia discursiva y simbólica, y tenemos una candidata que dice todo o nada, que está prometiendo salir a reprimir, a jugar el partido en las calles. Hay algo que en la historia, en la historiografía, entre los historiadores, sociólogos argentinos, se ha discutido mucho que se llama el empate argentino, ¿no? ¿Qué quiere decir el empate? Quiere decir que estas dos fuerzas que han peleado un poco durante todo el siglo XX, pero sobre todo a partir del surgimiento del peronismo, ninguna de las dos fuerzas, ni la más popular ni la más liberal, tienen el poder suficiente para derrotar a la otra e imponer durante muchos, muchos años su propio proyecto. Hay una suerte de empate porque cada una tiene la fuerza de impedirle a la otra que imponga su proyecto, ¿no? Yo creo que Milei y Bullrich comparten algo central, que es que ellos vienen a intentar desempatar. Y para desempatar tienen el plan no solamente de aplicar el mismo plan de Macri, pero más rápido, sino de apelar a la represión de manera eh, brutal.
Eso es lo que dice el spot de Bullrich y eso es lo que yo creo que va a suceder con Milei. Yo creo que si Milei llegara a ganar las elecciones va a arrasar a una velocidad inusitada con lo poco que le ha quedado a los trabajadores y a los más pobres de la Argentina, y que eso va a generar grandes confrontaciones y que las fuerzas con armas van a apelar a esas armas para agudizar la confrontación e intentar desempatar esta situación histórica de la Argentina. ¿Qué le queda por hacer un poco ¿no? a Unión por la Patria, que se ha quedado como en ese lugar de ser el status quo, ¿no? Mientras las otras fuerzas de alguna manera ofrecen un cambio? Bueno, tiene que buscar las palabras exactas para transmitir el tipo de cambio que quiere instrumentar. Obviamente que a nadie le gusta. Cuando a vos hay esta situación a la que hemos llegado tiene muchas explicaciones. Hay errores, hay conflictos y también hay una acumulación increíble que va desde la pandemia hasta la sequía, pasando por la inflación global y la guerra de Ucrania. Cada uno podrá hacer su composición de lugar. Digo, cuánto de la situación actual se debe a los errores propios, cuánto se deben a los factores globales, podríamos, es una discusión que puede llevar mucho tiempo. Pero creo que Unión por la Patria ha hablado, sus candidatos, Sergio Massa, ha hablado de perdón, de autocrítica, este, de errores, y creo que lo fundamental es que marque un horizonte de esperanza también, ¿no? Que muestre y diga lo que va a pasar con sus adversarios, pero también que marque, evidentemente, una esperanza que es muy difícil simplificarla en una palabra. Si alguien lo hubiera podido hacer, ya la estaría diciendo Unión por la Patria. ¿Qué quiero decir? Uno de los rasgos de mi ley es su capacidad impresionante de simplificar problemas hipercomplejos. Ujú. Son soluciones falsas, entonces es fácil simplificar. ¿Cómo se resuelve la inflación? Dolarizando, sí. Y si vos dolarizás, primero, perdiste la soberanía económica, empezás a destruir empresas. Cuando destruís empresas, destruís empleos. Cuando destruís empleos, bajás salarios, porque aumentás la desocupación y eso baja salarios. Pasás a importar y pasás a depender. Ya hicimos la experiencia, nos salió pésimo en la década del 90, teníamos 20% de desocupación y era una experiencia menos grave que la dolarización. Ahora, ¿qué queremos? 30% de desocupación, batir récord mundial de desocupación, ¿eso es lo que queremos? Eso es lo que va a pasar si Milei intentara aplicar su receta. Hay que explicar eso y al mismo tiempo hay que encontrar no una palabra, pero sí construir un horizonte de esperanza para mostrar que realmente hay otra cosa que es la que está en juego en esta elección y que yo creo que Sergio Massa lo ha dicho, pero no siempre se escucha. Y es lo siguiente, todos los economistas saben que el año que viene la Argentina entra en un buen momento económico. ¿Por qué? Primero porque este año hay sequía. Perdimos un cuarto de nuestras exportaciones. El año que viene no va a haber sequía. O sea, vamos a recuperar nuestras exportaciones a los niveles que habían subido antes de la sequía. Además, ya está funcionando el gasoducto. Ujú. La Argentina va a empezar a tener una capacidad energética, de producción energética cualitativamente superior. Está toda la cuestión del litio, hay toda una serie de factores que hacen que la Argentina vaya a entrar en una situación económica muy distinta. Va a haber dólares en Argentina. La discusión electoral, en el fondo, es si esos dólares se lo van a quedar cuatro vivos o si esos dólares se van a utilizar para un desarrollo con bienestar social y derechos de toda la población argentina. Eso es lo que está en juego. Por eso hay tanto interés en la Argentina en este momento, porque la Argentina va a crecer y algunos quieren quedarse con el crecimiento de toda la Argentina a costa de los derechos del pueblo argentino. Y eso es lo que está en discusión en esta elección y hay que decirlo de esa forma para que se entienda que algunos quieren agarrar la torta y llevársela a su casa para comerla ellos solos. Alejandro, parecemos estar viviendo un momento en donde los partidos políticos están debilitados, ¿no?
Y me pregunto si las PASO no tuvieron que ver en eso de que justamente se debilitaran estas fuerzas o estos partidos políticos. Lo digo entendiendo que la Libertad Avanza en realidad representa un poco la antipolítica, ¿no? Em, pero bueno, me pregunto si no fueron funcionales las PASO a que los partidos políticos sean justamente un poco más débiles. Y eso es toda una polémica que habrá que tener en un año no electoral para poder construir una ley electoral de consenso. En algunos casos, nosotros hemos tenido escenas muy dramáticas de las internas de algunos partidos en el pasado y las PASO de alguna manera venían a resolver o a encaminar ese problema. Obviamente que cuando vos estás en un país, en una crisis como la nuestra, que es una crisis que tiene rasgos económicos, pero también políticos, de representación, y vos tenés un año electoral, un año no electoral, un año electoral, un año no electoral, o sea, este fenómeno de que nosotros votamos todo cada 2 años, o sea, todo quiero decir nacional, municipal, provincial, porque otros países votan un año nacional, a los 2 años municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es otra cuestión, porque entonces podés discutir los temas municipales, etcétera. Esta cuestión, y que nosotros tenemos un calendario que vos decís, empieza en agosto, pero en realidad la campaña propiamente dicha empieza 40 días antes, las candidaturas cierran unos días antes, las negociaciones empiezan, o sea, todo el año queda cubierto por elecciones, porque el balotaje va a ser en noviembre. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que vale la pena revisar eso de una manera que genere cierto consenso, por supuesto, ¿no? Ahora, realmente también hay otra cosa que me gustaría decirte, que es que yo creo que la antipolítica puede ser una expresión popular, algo que le surge a la gente, ¿no? De rechazo. No encuentro políticos que me representen, me defraudaron, lo que fuera, pero Milei no es la antipolítica. Milei usa la antipolítica para su proyecto político, ¿no? Milei tiene un proyecto político muy preciso y usa coyunturalmente la antipolítica. O sea, ¿él qué hace? Él se presenta como un outsider de la política, alguien que no está en la política. Pero él fue consultor de uno de los empresarios argentinos más importantes durante muchísimos años. Fue consultor de un genocida. Su vicepresidenta dirige una ONG que defiende a la memoria de las víctimas del terrorismo guerrillero, dice ella. Entonces, apoya también a Bussi en Tucumán, etcétera, y tiene vínculos de ese tipo. O sea, el proyecto político de Milei está muy claro. De outsider no tiene nada Milei. Ujú. Lo que tiene de outsider es su look, pero abajo del disfraz hay un proyecto político atroz para la Argentina. Alejandro, muchas gracias por estos minutos con Telam Digital. Gracias a ustedes.